2021, cuando se sucedieron las diferentes amenazas en redes sociales de gente que está, además de muy ideologizada, también muy loca, para mi gusto, pero que había un germen de un antisemitismo y de un fanatismo hacia la cultura del nazismo en Bahía Blanca, particularmente en Argentina, en toda América Latina, con este resurgimiento de las nuevas derechas, y hubo mucha gente acá en Bahía que cuando lo dijimos se cagó de risa. Que se reían, bueno, se victimizan, se ponen las bombas ellos solos. Ya después, cuando le prendieron fuego al frente de la casa a Maxi Núñez Fariña, empezaron a callarse la boca. Cuando ocurrió lo propio en el local de Calle Lavalle también, cuando pasó lo de la Cámpora, empezaron a asustarse un poco más y ahí entraron en silencio. Para intentar entender un poco toda esta cultura negacionista, nazi y antisemitista que tenemos en el país, con vinculaciones con partidos satélites, por ejemplo, dentro de La Libertad Avanza, que esto es cierto y está así, lo pueden ver. Necesitamos que alguien que sepa más acerca de todo este tema, que no sea alguien que opina a boca de jarro como yo, nos dé un poco de contexto. Elena Cuomo Jakubowicz es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Torcuato Di Tella y tiene una maestría en Sociología Política. Elena, buen día. ¿Cómo estás? Joaquín Baridón es mi nombre. Gracias por el contacto vía Julián Daich y la producción de este programa. Y gracias por venir a darnos un poco de clases hoy al programa. ¿Cómo te va? Hola Joaquín, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Me acabo de enterar quién sos en Twitter. Te felicito, me encanta tu cuenta. Sí, o sea, yo fui de las primeras que ni bien pasó el atentado del 25 de mayo del 2021 en el local de la Cámpora. Cuando vi los folletos que habían salido, yo dije, esto no es un loco solo actuando, esto es una agrupación neonazi. Obviamente, o sea, hay muchos que me dieron la razón y muchos otros que dijeron, bueno, esto no es tan relevante o esta es una loca gritándole a las nubes. Pero con los hechos que sucedieron en los últimos días, solamente digo, podríamos haber evitado muchas cosas si hubiéramos prestado atención a todo lo que fue sucediendo. Elena, tengo las capturas acá que me las ha hecho Julián Daich. Yo no sé si vos mantenés el anonimato tipo Batman o lo podemos poner al aire con tu lo podés poner, Ok, vamos por orden, Mati. Vamos con el primer tuit que dice qué está pasando en Bahía Blanca y por qué creo que hay un grupo neofascista atrás de todo, según yo, dice Elena. Ese es uno de los tuits que ahora los vamos a ver, cada uno de ellos con fecha. Está la fecha de las pintadas al local del Frente de Todos de Calle Lavalle, 29 del 8 del 2020. Las pintadas antisemitas en el edificio, siempre lo digo mal, no sé si es... siempre digo mal. El de la Asociación Israelita de Bahía Blanca. La Asociación Israelita, el 17 del 5 del 21 y el 25 del 5 del 21, es decir, 8 días después, la detonación de la bomba en la Cámpora. Y después de eso, Elena hace un desarrollo de cada una de esas situaciones. Ahora vamos a ir viendo los tweets. ¿Qué viste con eso, Elena, que vos pusiste foco en el lugar en el que ni siquiera los investigadores federales hicieron foco? Yo lo primero que le presté atención era a los folletos que se encontraron cuando se detonó la bomba de la Cámpora. Digamos, lo que se ve claramente en esos folletos, tengo acá el machete, digamos, hay algunas cuestiones que uno no le llamaría la atención, ¿no? Políticos cínicos y corruptos, sindicalistas millonarios y ladrones, digamos, todas ese tipo de cuestiones, incluso los números de pobreza, uno eso no le llamaría la atención necesariamente. A mí lo que me empieza a llamar la atención es cuando matan a niños con el aborto, hipersexualizan a nuestros hijos. Y lo que ahí, o sea, cuando ahí ya empieza con esto, digo, bueno, acá ya hay otra cosa. O sea, la persona que hizo esto tiene otra clase de ideología. Y después cuando viene con subvierten los valores naturales, ¿no? Y después traicionan nuestra patria. Ya con esos dos, con esas dos, yo dije, para mí acá es muy claro que quien está actuando atrás es, digamos, al menos una persona, y después, dado que
no funcionaban las cámaras ese día, que poner una bomba que funcione de la manera que funcionó no es tan sencillo para hacer por una persona sola, yo empiezo a decir, bueno, esto es una agrupación. Porque, digamos, decir subvierten los valores naturales. Primero, ¿qué es un valor natural? No lo sé naturalmente, no lo sé claramente, pero ya hay una idea ahí de que hay ciertas cosas que están naturalmente bien y otras naturalmente mal. Pero además, una cuestión de traicionan nuestra patria, ¿no? Como esta idea de hay que proteger la nación, hay que proteger la patria, y que hay toda la gente que se nombra antes que está haciendo algo en contra de esto. Y esto es una clara retórica nacionalista. Y eso lo primero que pienso yo es linkearlo con lo que había pasado 8 días antes, que es que aparecieron las pintadas antisemitas. Sí, Entonces claro. digo, si 8 días antes me aparecen pintadas antisemitas y después vuelan un local y reparten estos folletos, claramente hay algo que está pasando. Y además estaba este hecho anterior de agosto del 2020, donde también había habido pintadas antisemitas en un local del Frente de Todos. Entonces, cuando veo todo ese hilo, digo, acá claramente está pasando algo, hay una agrupación, alguien que está funcionando, porque de nuevo, no es fácil poner una bomba, no es fácil que la cámara justo no estén funcionando, no es fácil hacer la cantidad de folletos y repartirlos, digo, nada de eso es sencillo y no te capten en ninguno de los 3 hechos, ¿no? Mm. Digo, todo eso, digo, bueno, hay algo que está pasando y que para mí es más de una persona. Digo, cuando digo grupo, pueden ser 3, digo, no necesariamente tienen que ser 50. Elena, vos sabés que mientras haces este relato, en ese momento cuando alguno de nosotros decíamos que esto era más allá de un grupo, tenía que haber alguien de los servicios de inteligencia porque era imposible si no esta situación que vos decís. Ayer nosotros leíamos la causa y las 2 personas que ponen la bomba y se suben al supuesto Fiat Siena gris hacen 4 cuadras del microcentro por 4 cuadras donde las cámaras no andaban, justamente. Digo, eso es tener información que el resto de la gente no tiene. Y además yo en ese momento lo hablaba con gente conocida que me tomaba como un tarado, que probablemente sea un tarado, pero no por esto. Y el planteo era, si vos ves, como vi yo anoche, Hombre en Llamas de Denzel Washington, vos decís, bueno, el tipo viene de toda una campaña en el Cuerno de África, lo mandaron a Afganistán y a Pakistán, y sí, en México hace dulce de leche. Puede hacer lo que quiera. Ahora, vos contás que hay gente en Bahía Blanca que tira estos folletos, que hace pintadas, que va a casa de los funcionarios, le prende el fuego al frente, pone una bomba en la cámpora y le decís, che, loco, hay servicios acá. Ah, no, vos sos un fantasioso, es un loco suelto. ¿Cómo logramos que en Argentina, después de la historia que tenemos con los servicios de inteligencia, la gente no quiera creer y piense que hay lobos solitarios? Digo, por un lado hay una cuestión de, primero, pensar que los grupos nazis en Argentina son necesariamente marginales, ¿no? Como esta idea de lo primero es estando completamente marginalizados y, digamos, es esto, son tipos que están locos. Y para mí no son tipos que están locos, son tipos que están, o tipos, o mujeres, digo, también tienen mujeres también que están completamente radicalizados. Dentro de eso no hay necesariamente una locura atrás de eso, no hay necesariamente una locura atrás de querer poner una bomba. Entonces son personas que están completamente radicalizadas, pero además suelen tener conexiones, ¿no? Porque en su mayoría suelen, y están en otros folletos que ellos mismos en otros atentados o intentos de atentados repartieron, en el cual reivindican la última dictadura militar. Y tienen conexiones con personas de grupos militares, de grupos policiales. Digo, podemos ver el caso de Bandera Negra en Mar del Plata, que ahí sí se sabía con nombre y apellidos quiénes eran los integrantes de esta agrupación y se sabía que tenían conexiones o que algunos de ellos eran policías o formaban parte, digamos, de grupos militares. Entonces, digamos, por una cuestión de afinidad ideológica con determinado momento histórico, suelen tener conexiones con personas, de nuevo, de estos cuerpos que digamos que también tienen esa afinidad ideológica de alguna manera. Entonces, no es decir que todas las personas de estos cuerpos son, digo, no es eso, sino decir siempre pasa que personas de estos cuerpos piensan eso por nuestro pasado. Entonces suele haber conexiones. Ahora, ¿por qué otros pueden decir, bueno, esto no está fantaseando, esto no puede ser así y demás?
porque suele tenerse esta idea de que son grupos marginales, ¿no? Porque cuando vemos en general a los que agarran, decimos, uy, qué pobre tipo, ¿no? Como decir, claramente le pasaba algo. Y en realidad es esto, o sea, son personas completamente normales que están radicalizadas. Por eso es como, y no debería llamar la atención que tengan esta clase de contactos. Digo, en un sentido eso, y también es cuando prestamos atención a estos signos bastante tempranos, digo, porque bueno, las pintadas sí puede ser una persona sola, digo, no es tan difícil, ¿no? Hacer una grafiteada, pasa todo el tiempo, pero ya cuando empezamos a avanzar a otros actos, como lo que pasa en la Cámara, decir, bueno, no, acá hay algo más grave. Y de ahí los actos que vinieron después podían ser evitables, ¿no? Decir, cuando amenazaron a la líder mapuche, después cuando quemaron el frente del, digo, quemaron el frente y por suerte no le pasó nada a esta persona, pero podría haber sido peor del, del El director responsable de de región sanitario. sanitaria. Sí. Digo, finalmente el asesinato que hizo que podamos descubrir todo esto, 3 años después, podía ser completamente evitable. Porque, digo, estas personas, digo, Bahía Blanca no es una ciudad muy grande, no es que no nos conocemos entre nosotros, no es que no sabemos, digo, alguien sabía, ¿no? Y grupos familiares sabían y amigos sabían que había gente que, bueno, andaba y o tenía esta clase de ideas, ¿no? Entonces, digo, no es algo que no era evitable, era algo que completamente evitable, lo único es decir, bueno, dejar de pensar que los que decimos esto somos locos que vemos fantasmas en todos lados y decir, bueno, digo, por ahí están viendo algo y que es algo que efectivamente sucede, pero se puede desarticular mucho más temprano antes de que pasen justamente las tragedias que pasaron. Creo que es eso, es como prestar un poco más de atención, ser un poco más receptivo y empezar a decir, bueno, no es que ven fantasmas y están locos, sino que efectivamente hay gente que tiende a radicalizarse, a armar grupos y a pensar estas cosas. Elena, y digo, tener un tío facho o tener un tío nazi no es algo novedoso. Ahora, lo que para mí es novedoso es que haya pibes de 17, 18, 19, 20, hasta 25, 27 años, como los que vimos en este grupo, que es el que está vinculado a Dagua, en el que está, por ejemplo, este joven Francisco Rosales, que quedó, que en principio fue aprendido, perdón, por la justicia federal, que también se declaran, por lo menos en su intimidad, abiertamente nazis. Le encontraron material bibliográfico nazi en su casa. No tiene ningún tipo de miedo en mostrarse en las redes sociales con armas de fuego, hablando acerca de esto, del mundo en el que vivimos y del orden natural. Acá los tengo, Nueva Soberanía, digo, pegando su cartelería enfrente a la Universidad Nacional del Sur, con posteos en redes sociales. Digo, ¿qué hizo mal el resto de la política? ¿Qué está haciendo mal el resto de las familias? ¿O qué no estamos viendo como sociedad? Que hay chicos que se pueden sentir consustanciados con la idea de que hay seres humanos superiores y seres humanos inferiores. O sea, por un lado, digo, voy a dar como una parte más pesimista, es un poco inevitable que siempre haya, digo, de nuevo, como personas que piensen esto, ¿no? En una democracia donde hay pluralidad de voces, siempre va a haber alguien que va a pensar esto, ¿no? Entonces, siempre hubo, siempre habrá, lamentablemente, personas, ¿no? Que piensen esto, incluso también jóvenes. Ahora bien, vayamos como más de, saliendo, no, digo, el grupo familiar, digo, ¿qué pasa si yo veo que mi hijo publica digo, fotos con armas de fuego, que dice cosas horribles en redes sociales, que me habla de estas cosas, y que de repente, además de eso, lo veo que se junta con otras personas a hablar de esto y hacer, porque digo, Nueva Soberanía hacen campamentos, se van de viaje a hacer entrenamientos, ¿no? De defensa nazi, ¿no? Entonces decir, si veo que mi hijo hace eso, primero intentar intervenirlo claramente, y si no, lamentablemente tu hijo tiene armas de fuego no reglamentarios en su casa y se junta con estos grupos que va contra la ley, porque hay una ley contra la organización de ideologías de este estilo, hay que denunciarlo. O sea tu hijo, tu sobrino, lo que sea, porque es ilegal, ¿no? No solo porque pone en riesgo a otras personas, sino porque además tenencia ilegal de armas de fuego, en algunos casos tienen reglamentación, pero digo, no, en general no todas las que tienen
tiene libros que están prohibidos, o sea, tener Mi Lucha en tu casa está prohibido por ley, tener material nazi en tu casa está prohibido por ley, y agruparte en pos de hacer actos de mínima discriminatorios está también prohibido por ley. Entonces, es una denuncia que se puede hacer porque también es un riesgo, ¿no?, para esa persona en su propio núcleo familiar. Ahora, la política, por otro lado, primero es escucharnos, ¿no? Yo creo que también hay un vacío grande de la política, que los que tendemos a hablar de grupos radicalizados tendemos a no ser escuchados hasta que efectivamente después llegan al gobierno y dicen, uy, ¿qué no vimos? ¿No? Y fuimos varios que veníamos diciendo, bueno, esto venía de antes. Pero también es, bueno, no dar lugar a la presentación de, por ejemplo, el partido de Biondini, sigue presentando elecciones y demás todos los años. Digo, bueno, quizás no dar lugar a esas cuestiones. Y por otro lado también denunciar cuando atrás de determinados, que no importa, ese grupo político está en el gobierno, pero atrás de ese grupo hay células que son terroristas, porque estos son actos terroristas, se tienen que denunciar, se tiene que hablar, se tiene que investigar. Y además es esto, no es tener miedo a hablar de que estos grupos existen. No, nadie, sí, está bien, nosotros nos tratan de locos que le gritan a las nubes, pero que efectivamente se constata eso, es hablarlo, es denunciarlo, es hacerlo visible porque efectivamente son células terroristas, ¿no? Cuando uno dice esto, lo primero que imagina, ¿no?, es un grupo árabe yihadista, ¿no? Uno habla de células terroristas, esa es la imagen. Bueno, no, un atentado a un local político es un acto terrorista también, entonces, y planear otros actos de ese estilo son atentados terroristas, porque además, este grupo, yendo al de Bahía Blanca, en su mismo folleto dice, bueno, hay que enlistarnos para una guerra, ¿no? Como haciendo el llamado de acción hacia eso, llamando a esta clase de actos. Entonces digo, bueno, efectivamente hay algo ahí que hay que denunciar. Elena, y en esto que vos mencionabas recién con respecto al Estado Nacional, estamos acostumbrados a escuchar, o por lo menos así pasó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con la causa AMIA, bueno, cuáles eran los elementos terroristas que podían estar vinculados a los atentados en Argentina, la justicia, qué queríamos de eso. Después ahora también en el macrismo, pero ahora también con Milei, porque está la misma persona que para mí no está bien del tomate, que es la ministra Bullrich. De nuevo se insiste con actividad terrorista en la Triple Frontera. En ningún momento se va a actuar con lo que ya está operando, que son estos grupos de personas que inclusive están insertos dentro de partidos políticos. Por estos chicos de Nueva Soberanía, ahí me acaban de mandar alguien que está escuchando el programa, imágenes de los campamentos que vos decís. Lo están haciendo a la luz de todo el mundo. Y de hecho, mirá, ayer abrieron una cuenta nueva que se llama Cultura Bahiense. Yo lo publiqué en Twitter anoche, que sigue solamente a Abascal y a APP Bahía. Esas dos personas siguen nada más. Y nos pone lo siguiente en la nota de la detención de Panchito Rosales, este chico de Nueva Soberanía. Para que busco porque lo tengo acá. Porque no se esconde de nadie cuando hacen este planteo. A ver, acá está. Nueva Soberanía pone: la ciudad necesita héroes que nos armemos y combatamos la delincuencia, a los degenerados que acosan a nuestras mujeres y por encima de todo demandan hombres fuertes y valientes que lo lleven a cabo. De mínima lo tienen que acompañar a ir a terapia a ese joven, pero como mínima. Pero es gente que tiene familia, no hay nadie que los está viendo con lo que hacen. ¿Y cómo podría actuar la justicia provincial o federal con estas agrupaciones? O sea, por un lado sí, hay veces que la familia no sabe porque actúan, ¿no?, de forma como más escondida, pero al momento que empiezan a tener bibliografía nazi en la casa y podés entrar a la pieza de tu primo y ves que tiene Mi Lucha, decís, bueno, acá está pasando algo. A veces que la familia piensa lo mismo y piensa que eso es correcto, pero en general la familia extendida no necesariamente. Y conocer este tipo de cosas, nosotros tenemos unidades antiterroristas, ¿no? En la policía y en la justicia, y es empezar a investigar estas cosas y a tipificar estas cosas que en algunos casos se hace, ¿no? Cada tanto vemos noticias de, bueno, aprendieron a un joven que tenía o que estaba planeando estos determinados atentados y demás, pero en general también lo vemos en la capital federal. También hay una cuestión de empezar a
a federalizar esta clase de cuestiones, a empezar a ver lo que pasa en el interior, porque en el interior además suele llegar a tener, digamos, acciones o resultados efectivos, ¿no? Digo, tenemos el caso de Mar del Plata, que está muy presente, que tuvieron muchas acciones hasta que finalmente fueron presos, ¿no? Entonces es de nuevo, es empezar a mirar lo que pasa en el interior y vemos esta clase de cuentas, primero denunciarlas para que las bajen, digo, en el mismo Instagram, en el mismo Twitter, cuando vemos estas cuentas yo vivo denunciando esa clase de cuentas, Twitter, bueno, hoy casi es imposible, pero en Instagram sí, y por otro lado, es también, bueno, si efectivamente además tengo una idea de quién puede ser la persona que está atrás de la cuenta de denunciarlo en la policía. Digo, es un delito. O sea, tenemos brigadas de delitos cibernéticos, brigadas antiterroristas, y que tienen que hacerse cargo de estas cosas. Ahora sí, para mí falta, y desde hace mucho, programas desde el Estado Nacional para hacer capacitaciones respecto a esto a las personas que están frente a estas brigadas, y por otro lado, programas de poder monitorear estas cosas, poder monitorear lo que pasa, que desde el Estado faltan, ¿no? En general es el Estado actuando con asociaciones civiles que dan pistas de algunas cosas, pero el Estado en sí no está teniendo, y no está teniendo hace muchos años, como una propia impronta para esta clase de delitos. Que sí, eso falta, y que cuando pasó esto en Bahía Blanca, yo lo venía diciendo hace tiempo, están faltando esta clase de programas, están faltando esta clase de investigaciones, y después termina pasando, digo, lo que pasa, que pasó en Bahía Blanca, que pasó en Mar del Plata, y que espero no vuelva a ocurrir, pero en alguna otra ciudad puede llegar a volver a pasar, mientras no tengamos estos programas. Elena, ¿y vos crees que han encontrado en este renacer de las derechas internacionales, han encontrado en espacios como los partidos de Biondini, que decías vos, pero también hay satélites adentro de La Libertad Avanza, para volver a la práctica de la política formal, o es difícil identificarlo eso? No, sí, forman parte hoy día de la política formal con la ultraderecha, tanto en la Argentina, en Estados Unidos es sumamente claro, en Europa es muy claro, en Brasil es muy claro, digamos, encontraron partidos que los absorben. Entonces, seguimos teniendo agrupaciones que están por fuera, digo, Biondini pareciera estar por fuera, pero gran parte de los propios militantes de Biondini fueron absorbidos por La Libertad Avanza, gran parte de muchos de estos grupos fueron absorbidos y ahora encuentran una representación que es heterogénea, que es compleja, digo, hay toda una cuestión ideológica atrás que es muy compleja, pero sí que encuentran dentro de, al menos de este partido político y de otros más, espacio que antes no tenían. Ahora, si eso se traduce automáticamente en más actos de este estilo, ¿no? Digo, esa es otra discusión, pero sí que ahora tienen un accionar dentro de la política formal, lugar dentro de la política formal, y un partido que los representa. Digamos, en el Congreso hoy día está Rocío Bonacci, que es hija de José Bonacci, un reconocido nazi de la provincia de Santa Fe, y que trabajó con Biondini muchísimos años. Pero Bonacci no había tenido una causa federal también, Rocío, por tener... Sí. Prácticamente tenía tesoros nazis. El padre, sí. Mira. Entonces, digamos, esa es, digo, y es visible, o sea, no es que estoy diciendo nada que no se pueda encontrar con 3 googleadas, ¿no? 3 Google te lleva a eso, digo, y ese es uno de los ejemplos de muchos otros. Sí, encontraron lugar, digo, en un partido político, encontraron representación, y esto, bueno, obviamente lo que sí va a hacer es dificultar futuras investigaciones, futuros programas y demás, porque ahora sí forman parte de la política formal. Entonces, esos grupos que pensábamos como marginalizados encontraron una representación y encuentran cómo formar parte de algo más grande. Por eso, si nos hubieran escuchado a tiempo, digo que todo lo hicimos hace 3 años, ¿no? Elena, te hago la última consulta y te agradezco por la realidad la cantidad de tiempo que nos has dado. ¿Podemos hacer rapidito un árbol genealógico, no sé si en la provincia de Buenos Aires o en todo el país, de cuántas organizaciones como Nueva Soberanía hay hoy en Argentina y cuáles son sus puntos de referencia? Digamos, es complicado porque la mayoría de estas agrupaciones actúan de forma anónima, digamos, sus líderes a veces no son tan visibles, digamos, sí es complejo porque además van cambiando mucho de nombre, ¿no? El partido de Biondini pasó de Bandera Vecinal a Frente Patriótico, digo, como
es medio complejo como hacer un mapeo, digo, con las pocas herramientas que tenemos de todos estos grupos. Lo que sí, digamos, han salido a la luz, Bandera Negra en Mar del Plata, que de nuevo el líder mismo de esta agrupación, que ahora no recuerdo el nombre, pero lo encontramos fácilmente, que salió a hacer un video hace el año pasado, no, principio de este año o el año pasado, en el que después Lilia Lemoyne salió a decir, ay, qué bueno lo que dijo este hombre, y todos dijeron, mira, es un nazi, y que él de nuevo está reclutando jóvenes, ¿no? Los jóvenes que antes había reclutado, que cometieron crímenes, están presos, pero él está libre reclutando jóvenes nuevos, pues tuvo solo una probation que ya pasó, claro. Entonces está actuando de nuevo. Que actúa, digamos, que tienen contactos con Biondini, que tienen contactos con otros como son Suaje Pinto, tienen, digamos, conexiones con los de Revolución Federal, digo, hay muchas agrupaciones que actúan, digamos, entre sí. En general, todos estos grupos tienen conexiones entre sí, se conocen de alguna manera, de algún lado. Hoy día, por las redes sociales, es muy sencillo, ¿no? Todos estos grupos actúan por Telegram. Digo, claro. El día que se agarren los teléfonos de las personas, digamos, si es que ya no se allanaron estos teléfonos de las personas que están relacionadas al atentado de la Cámpora, si abren Telegram van a encontrar una red enorme de personas y de agrupaciones. Pero bueno, sí, dentro del Congreso tenemos a Lucía Montenegro, tenemos a Rocío Bonacci, Rocío Bonacci, que es hija de... hay muchas agrupaciones y que también hay que estar atentos porque en general quienes salen a reivindicar la última dictadura militar, a negar los crímenes de la última dictadura militar, tienen algo que decir sobre eso. Quienes salen con retóricas xenofóbicas suelen estar respaldados por agrupaciones de este estilo. Y obviamente los claros mensajes antisemitas, que en el caso de Bahía Blanca es más claro que en otros, pero que suele, digamos, tener esta retórica por detrás. Yo creo que es más de empezar a ver los símbolos y empezar a reconocer algunas cuestiones que simplemente digo poder dar grandes nombres porque tiene esto, actúan de forma anónima en muchos casos, se cambian los nombres muchas veces, digo, el caso de este chico estaba en Nueva Soberanía, pero el grupo que actuó en Bahía Blanca era, no me acuerdo el nombre, pero le habían puesto su propio nombre que sí. Era Comando de Restauración Nacional, ¿no? Sí, que muchas llegaron incluso, hasta Tandil por eso. Claro. Y que en muchos casos, bueno, se referencian en figuras, por ejemplo, como Zein el-Din. Cuando hay una reivindicación de Zein el-Din, suele haber atrás un grupo de personas que suele reivindicar esta clase de acciones. También es eso, estudiar y saber más nosotros y poder informarnos más de qué clases de símbolos utilizan, porque son los símbolos, además, entre los que se comunican entre ellos para reconocerse y para escondernos, ¿no? A nosotros cuál es como su verdadera ideología. Creo que es eso, empezar a observar símbolos, frases y ser más atentos a esta clase de cuestiones. Elena, gracias en serio por tu tiempo. Vamos a seguir, no te queremos molestar en demasía, pero creo que es necesario una vez por mes hablar con vos porque me da la sensación que estos chicos van a seguir, lamentablemente. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y bueno, espero volvamos a hablar pronto. Abrazo grande, hasta luego. Chao, chao. Elena Cuomo Jakubowicz, politóloga, egresada.